Bueno, vamos entonces a empezar con la suma y la diferencia, perdón, el seno de la suma y la diferencia de dos ángulos. Entonces, la forma más rápida de empezar esto y la más sencilla para todos es razones trigonométricas de la suma y la diferencia de dos ángulos, ¿vale? Estamos a 21 del 12 del 2, 0, 20. Bueno, voy a ir un poquitín rápido. Entonces, la forma más rápida es cojo un sistema de ejes cartesianos, la X y la Y. Establezco dos vectores unitarios que tienen módulo 1, ¿vale? Este va a formar un ángulo, vamos a llamar I beta, y este de aquí va a formar un ángulo, vamos a llamar ya esto U, y esto vamos a llamar V. Los vectores son de módulo 1, ¿de acuerdo? Y esto vamos a llamar y alfa, todo esto de aquí vamos a llamar y alfa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a ir un poquitín rápido porque simplemente quiero que ustedes entiendan el procedimiento tan intuitivo y tan ingenioso para encontrar en este caso de golpe el coseno de alfa, de alfa menos beta, sí. Bien, entonces, bueno, si queréis ponemos beta menos alfa, bueno, alfa menos beta. Esto de ahí es alfa. Muy bien, como es un vector, voy a poder encontrar una proyección ahí. ¿De acuerdo? El módulo este de aquí a aquí, todo esto va a medir 1 y todo eso de ahí va a medir 1 porque es un vector unitario. ¿Me siguen? ¿Me siguen en casa? ¿Sí o no? ¿Quién no me sigue en casa? Bueno, los vectores unitarios son aquellos que tienen módulo 1, ¿de acuerdo? Entonces, al tener módulo 1 quiere decir que esa parte amarilla mide 1. Voy con una regla, por ejemplo, y mide 1, ¿vale? Si mide 1, tengo un triángulo aquí, tengo este triángulo, que esto vale 1, esto de aquí es la proyección para este ángulo beta, y esto de aquí es la proyección en el eje de las Y, ¿vale? Y entonces, para el otro triángulo, tengo ese triángulo de ahí, que sería este y este, ¿vale? En el que puedo calcular el producto escalar. Bueno, el producto escalar, ustedes muchos no lo saben, porque no lo vieron el año pasado, los que vinieron a clase conmigo lo vieron. Entonces, el producto escalar de dos vectores U por V se pone coordenada X, U sub X por la coordenada V sub X más la coordenada U sub Y por la coordenada V sub Y del vector, ¿de acuerdo? Las proyecciones. Todo esto dividido del módulo de U módulo de U por módulo de V, pero como el módulo de U y el módulo de V son vectores unitarios, eso vale ya 1. Por lo tanto, en el denominador tengo 1, ¿vale? Dígame. Esto, su pregunta tiene mucha lógica porque escribo para el enemigo. Esto de aquí es U y esto de aquí es V, ¿vale? UX, VX más UI, VI, ¿vale? Componente X de un vector por la componente X del otro vector, más la componente Y por la componente V sub I, ¿vale? Y entonces, este producto escalar de dos vectores, si se fijan, se puede poner como el producto escalar es, vimos el año pasado que el producto escalar de dos vectores, que se ponía así o se ponía así, es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y vamos a llamar ya este ángulo gamma. Y este ángulo gamma de aquí es justamente alfa menos beta, ¿vale? Si todo vale beta y el otro vale... Si todo vale alfa y el otro vale beta, entonces gamma es alfa menos beta. ¿Vale? Por lo tanto, como el módulo de U y el módulo de V valen 1, entonces el producto escalar de U por V es justamente el coseno de alfa menos beta. ¿Vale? Módulo de U por módulo de V, que es el módulo del vector U por el módulo del vector V. Se pone entre, como si fuese valor absoluto, ¿vale? Sí, aquí hay una multiplicación, correcto. Sí. Y aquí, abajo. Bien, entonces... ¿cuál es la componente U del vector? ¿Cuál es la componente X del vector U? Tengo este triángulo y digo, la componente X del vector U es esta, ¿no? ¿Qué es? En este triángulo de aquí y con este ángulo beta, lo sé, ¿no?
¿Sí o no? La componente U sub X es, que sería el cateto contiguo, sería, el cateto contiguo sería, U sub X sería el coseno de beta, perdón, que es justamente 1 dividido, mierda, para mí. Yo defino el coseno de beta como el cateto contiguo, que es U sub X dividido de la hipotenusa, que es el módulo de U, ¿no? El módulo U va de 1. Por lo tanto, deduzco que U sub X es el coseno de beta. ¿Me siguen todos? Vale, voy a ir triángulo por triángulo. Vale, voy a ir triángulo por triángulo. Esto vale 1. Esto vale beta. Esto es U sub X, esto es U y esto es U sub I, ¿no? ¿Sí o no? El coseno de beta es el cateto contiguo dividido de la hipotenusa, ¿no? Que es el módulo de U. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí o no? Y el seno de beta, es U sub I dividido de la hipotenusa, que es el módulo de U, ¿no? Por lo tanto, de aquí despejo que U sub X es el coseno de beta, y de aquí deduzco que el seno de beta es U sub I partido del módulo de U. Como el módulo de U vale 1, me queda que U sub I es el seno de beta, ¿vale? Dígame. U sub X, aquí, U sub X partido del módulo de U. Porque el módulo de U es esto, que es la hipotenusa. Cateto contiguo dividido de la hipotenusa, que vale 1. Y el otro sería cateto opuesto dividido de la hipotenusa, que vale 1, ¿vale? Ahora hago lo mismo para el otro vector, V. Y entonces me quedaría, ¿qué? Sí. Los módulos valen 1, claro, por lo tanto, este módulo pasa para acá multiplicando 1 por coseno beta, ¿no? Vale, pero si se multiplica ahí arriba... Aquí, 1 por 1, ¿o no? Vale. Por lo tanto, sería 1 por 1 coseno de gamma. Sí, mide, tranquila. Mide sin ningún problema. 1 por 1 coseno de gamma, ¿no? ¿Y cuánto vale gamma? Alfa menos beta. ¿Vale? O sea, gamma dijimos que valía alfa menos beta. ¿Sí o no? Claro, lo meto aquí. Por tanto, el producto escalar es el coseno de alfa menos beta. Y lo voy a poner en función de lo que vale U sub X, V sub X, U sub I, U sub I. Ahora, V sub X, de igual manera, digo que el seno de alfa es... Perdón, vamos a empezar por el coseno. El coseno de alfa es el cateto contiguo, que es V sub X dividido de la hipotenusa, que es el módulo de V. Y de aquí encuentro que V sub X es el coseno de alfa. Y el seno de alfa es V sub I dividido de la hipotenusa, que es V. De aquí encuentro que V sub I es el seno de alfa. Y ahora, sustituyo aquí arriba. Hasta luego, Ana. ¿Cómo va la cosa? Va un poco alta, ¿no? Bueno. Ya, bueno. Vale, y ahora sustituyo todo eso arriba. Y me quedaría que el coseno de alfa menos beta es coseno alfa, coseno beta más seno alfa por seno de beta. Por lo tanto, ven ustedes que no era lineal. Cuando alguien me lo preguntó al principio de la trigonometría. ¿Dónde? Coseno de alfa menos beta es el coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Coseno alfa, coseno beta más seno alfa, seno beta. Vale, ya tenemos el coseno de la diferencia de dos ángulos. Vamos ahora a aplicar el coseno de la suma de dos ángulos. A cualquier ángulo. En el primer cuadrante. En el primer cuadrante.
A cualquier ángulo en el primer cuadrante. Muy buena esa pregunta. Bien. Ahora yo quiero calcular, mi siguiente pregunta es el coseno de alfa más beta. ¿Cómo lo hago? Pues dicen ustedes, uso esto de aquí arriba y puedo ponerlo como el coseno de alfa. ¿En casa me siguen? Menos beta, ¿sí o no? Coseno de alfa más beta es el coseno de alfa menos beta. Y aplico lo que ya sé de aquí. Y entonces dirían ustedes, coseno de alfa por coseno de menos beta más seno de alfa por seno de menos beta, ¿no? Yo simplemente deduzco uno y a partir de él sí los deduzco todos. ¿Sí o no? Vale. Y ahora dicen ustedes, ya, pero ¿cuánto vale el coseno de menos beta? Y entonces el coseno de menos beta, si voy a la circunferencia, si esto es beta, esto de aquí es menos beta. Por lo tanto, deducen que el coseno de beta es igual que el coseno de menos beta. Sin embargo, el seno, que es esto de aquí, pasa a negativo. Seno de beta es igual que menos el seno de menos beta. ¿Vale? Coseno de alfa más beta es coseno de alfa menos beta. Aquí. Coño, esto es lo que deduje antes, Pelayo. Estoy sustituyendo esta ecuación, es esta de aquí, haciendo todas las sustituciones. Es en lo que yo me baso para poder calcular el coseno de alfa menos beta. Cuando son unitarios. Solo cuando son vectores unitarios. U por v es el módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman esos dos. Y esos dos vectores forman un ángulo que es alfa menos beta. Es en lo que yo me baso. ¿Vale? De alfa menos beta. Yo quiero calcular el coseno de alfa menos beta, que es esta expresión de ahí. Coseno alfa, coseno beta, seno alfa, seno beta. Y ahora, basándome en eso, voy a calcular este. Coseno de alfa más beta. ¿Cómo? Poniendo más beta igual a menos beta. Y entonces sustituyo coseno de alfa, coseno de menos beta, más seno alfa, seno de menos beta. Y ahora dicen ustedes, pero ¿cuánto vale el coseno de beta? Coseno de beta. Beta es hacia arriba, menos beta hacia abajo. El mismo, porque esto es lo mismo. Sin embargo, un segundo, Héctor, el seno, que es esto de aquí, de beta, el de menos beta es hacia abajo, cambiado de signo. Su pregunta. Y aunque estés bajo un esparta del producto escalar de los unitarios, ¿puedes aplicarlo a un unitario? Sí, pero tienes que dividirlos del módulo del vector. ¿Vale? Porque si no, esto quedaría multiplicado por el módulo del vector. ¿No entiende, no? Esto es una estrategia para desarrollar toda la trigonometría basándonos en el producto escalar. La otra forma es, como lo hice en el vídeo, de hace unos cuantos años, ¿vale? Es igual de válida, pero a mí me parece más sencilla esta. Yo es la que nunca se me olvidó, ¿vale? Y ahora, espera, ahora tengo que cambiarlo. Y entonces me quedaría, al final, coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Fíjense cómo cambió. Aquí es seno de menos beta, porque tengo que coger este ángulo de aquí. Espera, de uno en uno. No. Ahora se transforma, aplicando estas transformaciones que hice aquí, se transforma con seno alfa, coseno de beta, menos seno alfa, seno beta. ¿El qué? El seno aquí es positivo y el de este ángulo negativo, porque va hacia abajo, en el eje de las es. Claro. ¿Hasta ahí me siguen? Vale. Ahora tiene... ¿No me sigue? ¿Dónde se perdió? ¿Puedes repetir por qué pusiste menos la beta en la... Esto es beta, ¿no? Menos beta es hacia abajo. En este triángulo de aquí, esto es lo mismo, ¿no? Es el coseno, independientemente de que sea positivo o negativo el ángulo, ¿sí o no?
Y esto de aquí es el seno de beta. Pero esto de aquí es el seno de menos beta. Por lo tanto, el seno de menos beta es negativo, porque está hacia abajo, en el eje de las síes. Por lo tanto, seno de beta es igual que menos seno de menos beta. O sea, donde tengo seno de menos beta, pongo menos seno de beta. Pero ambas expresiones, tanto la y la verde, serían correctas, no podríamos hacer eso. Sí, ya, pero tú siempre busques trabajar con ángulos en el sentido positivo. Sí, el de arriba debe ser negativo. Claro, entonces, como si lo quiero dejar en función de alfa y beta, tengo que dejarlo de esa manera. Vale. ¿Lo vieron? Vale. Ahora, hay que ver otra cosa. Ahora quiero los senos. Quiero el seno de alfa más beta. Y quiero el seno de alfa menos beta. ¿A quién se le ocurre cómo hacerlo? Coseno de 90 menos alfa, menos gamma cualquiera, menos un ángulo cualquiera. Esto no era el seno del ángulo. El coseno de 60 no era el seno de 90, cuando lo estudiamos al principio del tema. Y el seno de 90 menos un ángulo no era el coseno de ese ángulo, porque los triángulos se formaban triángulos a través de ángulos suplementarios que diferían en 90 grados. Pues voy a usar eso aquí. Y digo, el seno de alfa más beta lo puedo poner como el coseno de 90 menos alfa más beta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el seno de un ángulo, si el seno de 90 menos un ángulo es el coseno de ese ángulo, el seno de ese ángulo va a ser el coseno de 90 menos ese ángulo, ¿no? O sea, uso esto aquí, donde gamma vale alfa más beta. Sí, ustedes vieron cuando hicimos lo de los ángulos que el seno de 30 era igual que el seno de 30 era igual que el coseno de 60, ¿no? Esto de aquí era igual que esto de aquí para este ángulo de aquí que era 60. Pues aplico que el seno de gamma es igual que el coseno de 90 menos gamma, siendo gamma un ángulo en el primer cuadrante, ¿eh? Y el coseno de gamma es el seno de 90 menos gamma. El coseno de 30 es el seno de 60, el seno de 30 es el coseno de 60. ¿Vale? Y entonces lo aplico aquí. ¿En casa? ¿Cómo va? ¿Cómo va en casa? ¿Cómo va en casa? Bien. Vale, muy bien. Contestó uno, están vivos por lo menos. Vale, y ahora digo, claro, coseno de 90 menos alfa menos beta. ¿Quién entiende eso? Coseno de 90 menos alfa es lo mismo que coseno de 90 menos alfa menos beta, ¿no? Y agrupo el 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque me interesa. No necesito así, ya verás por qué. Ya verás por qué. Porque después voy a deshacer esto así. Vale, y ahora digo, ¿cuánto vale el coseno de la diferencia de dos ángulos? No tengo dos ángulos ahí. No tengo 90 menos alfa y beta. No tengo la diferencia de dos ángulos. El coseno de la diferencia de dos ángulos es el coseno de 90 menos alfa por el coseno de beta más seno de 90 menos alfa por seno de beta, ¿no? ¿Sí o no? Coseno, coseno, seno, seno, que fue lo primero que deduje. Y ahora dicen ustedes, ¡ay, amigo! Pero ya que el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa por
el coseno de beta más. ¿Y el seno de 90 menos alfa qué es? El coseno de alfa por seno de beta. Ahí está. Por lo tanto, el seno de alfa más beta es seno alfa coseno de beta más coseno alfa seno beta. ¿Sí o no? ¿Perdón? No, deberían de saber reducirlo todo, aunque bueno, igual yo les dejo enchuletadas en el examen de ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Igual se las dejo enchuletadas, para que sepan aplicarlas, ¿vale? Esto sería el seno de alfa más beta, sí. Esto es esto. ¿Y ahora qué me queda? Me queda el seno de alfa menos beta, ¿vale? Me queda el seno de alfa menos beta, joder. El seno de alfa menos beta. Que lo puedo poner como el coseno de 90 menos alfa menos beta, ¿no? ¿Sí o no? O sea, que lo puedo poner como el coseno de 90 menos alfa más beta, ¿sí o no? Menos por menos más, ¿no? ¿Y qué tengo? El coseno de la suma de dos ángulos. Que esto es coseno de 90 menos alfa por el coseno de beta menos seno, voy a hacer una hoja nueva, menos seno, mierda, para mí, menos seno de 90 menos alfa seno de beta, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo dicen ustedes, claro, pero el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. Ah, vale, muy bien. Seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. ¿Vale? ¿Ven cómo va cambiando? Aquí hay un por, ¿eh? ¿Ven cómo va cambiando los signos uno y otro? ¿Y esto qué es? Esto es el seno de alfa menos beta. ¿Vale? ¿Sí o no? Voy a hacerles una rápida, muy sencilla, que a mí nunca se me olvidó. Cuando alfa es igual a beta... Uy, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos. Hago cuando alfa es igual a beta, ¿vale? Y dejo para mañana la tangente. Cuando alfa es igual a beta, tengo que el coseno de alfa más beta es el coseno de 2 alfa, que es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y seno de alfa más beta es seno de 2 alfa, que es 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Pueden comprobarlas ustedes, ¿eh? Queda coseno alfa más seno alfa por seno alfa, que es coseno cuadrado más... Perdón. Esto es menos, ¿eh? Menos. ¿Vale? Y el otro es 2 seno alfa coseno alfa, ¿vale? Bien, mañana calculamos la tangente de alfa más beta y la tangente de alfa menos beta. Y con esto creo que voy a dar por terminado el tema. ¿Vale? Los que están en casa ya se pueden desconectar. Ya veréis, hasta leche. Hasta luego. Chao. Hasta luego, señores. Seguimos mañana. Tengan buen día. Uy.